El ingeniero no va a poder pasar hoy día y tampoco mañana, por lo que tiene comisión en el ICU. Le voy a mandar también lo que el ingeniero me mandó, pero vamos a hacer la parte práctica. Vamos a hacer lo que es terminar los gases reales y vamos a entrar con ejercicio aplicando lo que es trabajo y energía, con energía cinética y energía potencial también. ¿Estamos de acuerdo en eso? Buenas Perdón. tardes, creo que puede repetir lo que dijo, se me cortó el internet. El día de hoy no va a pasar el INGE porque tiene reuniones con la Comisión Económica Académica de ICU y hoy día vamos a pasar conmigo. Pero vamos a resolver todos los ejercicios que son de gases reales y ejercicio de la primera ley de la termodinámica, que es lo que avanzó el ingeniero. Ya la próxima y el ingeniero va a avanzar el otro tema. ¿Está bien? Gra- Gracias. Perfecto, sería. Sí, está bien. Bien, voy a entonces, antes de iniciar, por favor, voy a comenzar a grabar. Encienda su cámara, por favor. Recording in progress. Y en el chat del Zoom vayan poniendo, por favor, su apellido, nombre y registro, ¿ya? Bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Ya habíamos hecho este ejercicio el día sábado con las explicaciones correspondientes, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Ahora vamos a ver con el uso de la tabla y ejercicio más complementario, ¿ya? Ahora, bien, en este ejercicio me dice lo siguiente. Calcule la presión en atmósfera de 2,01 mol de nitrógeno gaseoso a menos 100 grados centígrados en un contenedor de 2,55 litros usando la ley del gas ideal y la ecuación de Van der Waals. Comparar ambas respuestas. ¿Qué es lo que me pide en sí? Me dice que determine la presión para 2,01 mol de nitrógeno a una temperatura de menos 100 grados centígrados, contenidos en un volumen del recipiente de 2,5 litros, 2,55 litros. Y me dice que aplique la ecuación del gas ideal y la ecuación de Van der Waals, que es la ecuación de la aplicación para los gases reales. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, debo anotar los datos. ¿Qué tipo de sustancia es? Nitrógeno. Me da el número de moles, 2,01 mol. Me da la temperatura de menos 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que hago? Lo llevo de grados centígrados a grados Kelvin. Le debo sumar más 273 y me va a dar 173 grados Kelvin. ¿Estamos correctos en eso? ¿Sí? Creo que sí.
Sí, Auxi, está correcto. Ahora, el R universal es un dato ya también determinado, ¿no? Que es la constante universal para cada gas, que es 8,31447 kilojoules sobre kilogramo sobre kilomol grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que es un valor que ya está en tabla. ¿Dónde saco ese valor? Lo tengo aquí, ¿no? Ustedes ingresan a la tabla, en la parte de los gases, y van a ver que está acá. 8,31447 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin. Fíjense aquí en la tabla, que es la que tiene. Es este valor, R universal. ¿Sí? Ahora, vuelvo al ejercicio. Ahora me dice que aplique la ecuación del gas ideal. Es lo primero que me está diciendo. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Para la ecuación del gas ideal voy a tener presión por volumen igual al número de moles por el R universal por la temperatura. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Presión, es lo que me está pidiendo. Entonces, este volumen que está multiplicando, lo mando a dividir. Y reemplazo. Mi presión ideal es el número de moles, que es 2,01 mol, por el R universal, que es 8,31447 kilojoules sobre kilomol, grados Kelvin. Sabemos que joule es newton por metro. Por la temperatura de 173 grados Kelvin, sobre el volumen. El volumen que yo tengo es 0,55 litros. En un metro cúbico hay 1000 litros. Divido 2,55 entre 1000, me va a dar 0,00255 metros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Perfecto. Una vez que yo tengo este volumen determinado, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazarlo. Y me fijo lo siguiente. Kilo con kilo se van. Este grados Kelvin con este grados Kelvin se van. Un metro de acá con un metro de acá se me va. Y me va a dar en este mol con este mol se van. Y me va a dar kilonewton sobre metros cuadrados. Aquí es igual kilonewton sobre metros cuadrados. Atmósfera. No. Kilopascales. Kilopascales. Pero en este caso, como este kilo con este kilo se fueron, solamente me queda newton sobre metros cuadrados, que va a ser pascal. Entonces, hago la multiplicación de todo esto y determino la presión del gas ideal. ¿Me dicen si le da ese valor? Que sería 1.133.800,256 pascales. ¿Le sale ese valor? Sí, sale Auxi. Bien. Sí, sale. Ahora, una vez que yo tengo esto, determino lo primero, la conversión, que en una atmósfera equivale a 101,325 kilopascales. Ese kilo va a ser por 10 al exponente 3 pascales. Pascales con pascales se me van y me va a quedar en atmósfera. Me dice si la presión en el gas ideal me sale 11,189 atmósferas. Está correcto, Auxi. Perfecto. Y ya con eso ya tengo lo que es la presión del gas ideal. Ahora tengo que determinar para el gas real con los factores de corrección, tanto para la atracción como para la repulsión. Entonces, ¿qué debo hacer entonces? Determinar el valor de B y el valor de A.
la constante de atracción del gas real y la constante de repulsión del gas real. Entonces, yo sé que la constante de repulsión es el R universal por la temperatura crítica de la sustancia sobre 8 por la presión crítica. Que esto de aquí para mí es una fórmula que voy a aplicar siempre para poder determinar el valor de la constante de atracción. Y lo mismo para, en este caso, para la de repulsión y para la de atracción. Siempre voy a aplicar eso. Ahora, para la constante de atracción es 27 por el R universal al cuadrado por la temperatura crítica de la sustancia al cuadrado sobre 64 por la presión crítica. ¿Qué hago entonces? Pues como me dice que es nitrógeno, yo tengo que entrar a tabla. Voy a entrar a tabla con nitrógeno. Voy a buscar donde esté nitrógeno. Aquí lo tengo. Nitrógeno, 2 átomos de nitrógeno, en la cual yo voy a tener que la temperatura crítica es de 126,02, diré 126,2 grados Kelvin, y la presión es de 3,39 megapascal. Esos valores los voy a copiar. 126,2 grados Kelvin y 3,39 megapascal. ¿Sabió de dónde estoy sacando esos valores? Sí. Acción de problema, ¿esta es una fórmula? Estos dos sí. Son las aplicaciones de la ecuación de Van der Waals que le expliqué el día sábado. Es solamente una fórmula. ¿De dónde nace? Voy a volver a repasarlo para que no quede. Sabemos que hay 3 tipos de gas. Hay gas ideal, gas perfecto y gas real. Que ya le había explicado teóricamente la parte del gas real, pero también necesito expresarlo en ecuaciones. ¿Qué me dice entonces el gas real? Que el volumen absoluto de un gas real va a ser igual al volumen del gas ideal menos la corrección del volumen, que va a ser menos el número de moles por la constante de repulsión. B es la constante de repulsión. B, las interacciones repulsivas entre las moléculas. Eso representa B. Corrigen el volumen del gas y es la constante experimental para determinar, ajustar la ecuación al resultado experimental. Eso es lo que me dice B. Modela o molécula como esférica. Más o menos lo que dice aquí es que las moléculas se vuelven como parte esférica, pero en este caso lo que va a pasar es que este volumen de corrección va a hacer que las moléculas del gas se compriman más, ¿no? Y sabemos que la ecuación del gas ideal es presión por volumen igual al número de moles por el R universal por la temperatura. ¿Qué es lo que hace el gas real? Es la misma ecuación, solamente que aparece Z, que es el factor de corrección. ¿Qué es lo que hago acá? Despejo Z, el factor de corrección. Y de ahí yo tomo primero como si fuera la presión, como la presión ideal, despejando de acá. Va a ser el número de moles R universal por la temperatura sobre el volumen ideal. A eso yo le llamo ecuación 2. ¿Qué es lo que hago? Entonces, esta ecuación que tengo acá, yo voy a asumir de la siguiente manera. Esto dijimos que es la corrección del volumen para un gas real. Como hay una corrección al volumen, también va a haber una corrección a la presión, donde me dice que la presión absoluta es igual a la presión ideal menos la corrección de la presión. Y esa corrección de la presión es porque hay moléculas de atracción. Entonces va a ser menos la constante de atracción del gas por el número de moles al cuadrado sobre el volumen. Esto va a ser mi ecuación 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Reemplazar mis ecuaciones para poder reemplazar el valor. Esta ecuación 2 lo voy a reemplazar en A. ¿Qué es este valor de A? Representa la fuerza
de interacción de atracción. Fuerzas atractivas entre moléculas del gas, constante experimental que ajusta la ecuación de los resultados experimentales. ¿Qué hace entonces? Esa constante lo que me hace es ajustar los valores experimentales que se obtienen en una experiencia para que sean los más exactos posible. ¿Qué es lo que hago entonces? Esta presión ideal lo voy a reemplazar por esto. Entonces lo modelo de la siguiente manera. El número de moles por el R universal por la temperatura sobre el volumen. Pero ese volumen es el volumen ideal. Y el volumen ideal es igual ¿a qué? A este volumen menos el número de moles por B, que es lo que tengo acá. Menos el número de moles por B. Este es el volumen por si acaso. Aquí lo vamos a anotar para que no haya. Es el volumen absoluto. Lo voy a anotar ahí como volumen absoluto. De ahí se modela esa ecuación. Ahora, y ya con eso recién lo reemplazo acá. Y lo modelo esta ecuación que es la ecuación de Van der Waals. Esta es la que determinamos para determinar los valores de los gases reales. Y esto es lo que vamos a aplicar para cualquier ejercicio de gas real. Ahí lo tengo. Mi presión ideal sería esto. Y de esta manera determino que todo este valor de acá, que se reemplaza la presión absoluta, es igual a la presión ideal menos el factor de corrección de los gases reales. Ahí lo tengo de esa manera, se forma, ¿no? Ese factor de corrección depende de las contracciones de las moléculas del gas y se define como el término de las moléculas de gas por litros. También puedo expresarlo el número de moles sobre el volumen. Toda esta ecuación solamente se deriva de la siguiente manera. Fíjense, una vez obtenida esta ecuación, ¿qué es lo que hago? Estos valores que está aquí restando, va a pasar al otro lado a sumar, y esto que está aquí dividiendo, va a pasar a multiplicar. Lo que me queda es esta ecuación. Que la presión absoluta más la constante de atracción por el volumen al cuadrado sobre el número de moles por el volumen menos el número de moles por B va a ser igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Esto es lo que me indica que hay una corrección del volumen y también va a haber una corrección de la presión. En un gas real va a haber correcciones tanto para el volumen como para la presión. Esa es la única ecuación que vamos a ocupar para los gases reales. ¿Hasta aquí se entendió? Solamente es teoría. Sí, ingeniero. Es teoría, ¿no? Sí, sí. Todo esto de acá son ecuaciones o fórmulas que vamos a ocupar. Lo pueden tener como su formulario para que lo vayan aprendiendo de memoria. Ahora sí. Vuelvo al ejercicio que estaba anteriormente. Que es el. Ahora sí. Ya habíamos visto que esto lo sacamos de tabla, que son la temperatura crítica y la presión crítica. Necesito determinar los factores de corrección del gas real. ¿Qué hago entonces? Encuentro el factor de corrección debido a la fuerza de atracción entre moléculas, que sería esta constante A, que es igual a 27 por el R universal al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado sobre 64 por la presión crítica. Reemplazo. 27 por el R universal que vale 8,31447 al cuadrado por la temperatura crítica 126,2 grados Kelvin al cuadrado también sobre 64 por la presión crítica 3,39 por 10 al exponente 6 newton sobre metro cuadrado que equivale a Pascal. Y le va a dar que la constante de atracción molecular es 0,137 newton por metros a la cuarta sobre mol al cuadrado. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale Auxi.
Perfecto. De igual manera, determino el factor de corrección debido al efecto de repulsión entre moléculas, que es la constante B, que es igual al R universal por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica. Tengo el R universal 8,31447 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin por la temperatura crítica, que es 126,2 grados Kelvin, sobre 8 por la presión crítica, que es 3,39 por 10 al exponente 6 newton sobre el metro cuadrado. Y le va a dar que la constante de corrección debido a la repulsión es de 3,86 por 10 al exponente menos 5 metros cúbicos sobre mol. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale Auxi. Perfecto. Y una vez que ya tengo estos dos valores determinados, recién voy a aplicar la ecuación de Van der Waals. ¿Qué me dice la ecuación de Van der Waals? Que presión más la constante de corrección debido a la presión, que es la constante de atracción por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado, por el volumen menos la constante de corrección debido al volumen, que va a ser el volumen menos el número de moles por la constante de repulsión que tiene el gas, va a ser igual al número de moles por el R universal por la temperatura. ¿Qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es despejar la presión. Entonces, esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Y esto que se encuentra sumando va a pasar a restar. Lo que me va a quedar esta ecuación: el número de moles por el R universal por la temperatura sobre el volumen menos el número de moles por la constante de corrección debido a la atracción, diré a la repulsión, menos la constante de atracción por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. De esa manera ya tengo despejada la presión, reemplazo los valores. Número de moles 2,1 mol, el R universal 8,31447 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin, por la temperatura 173 grados Kelvin, sobre el volumen, que es de 0,0255 metros cúbicos, menos el número de moles, 2,01 mol, por la constante de repulsión, que es 3,86 por 10 al exponente menos 5 metros cúbicos sobre mol, menos la constante de atracción entre moléculas, que es 0,137 newton sobre metro a la cuarta sobre mol al cuadrado, por el número de moles al cuadrado, que es 2,01 mol elevado al cuadrado, sobre el volumen, que es de 0,0255 metros cúbicos elevado al cuadrado. Y eso le va a dar una presión de 1.084.345,56 pascales. Y yo sé que un ATM equivale a 101,325 por 10 al exponente 3 pascales. Y me dicen si le da la presión de 10,7 ATMs, atmósfera. Sí, ingeniero, sale. Perfecto. Ahora, lo siguiente. ¿Cómo yo sé que ese está bien? ¿Cómo yo sé que está bien? ¿Alguien se da cuenta de algo? ¿Sí o no? ¿Será que
lo real siempre va a ser menor o mayor que lo ideal. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Que yo tenga 5 manzanas, ¿será que puedo comerme 6 manzanas? No. No. En pocas palabras, lo que va a haber siempre lo ideal es mayor que lo real. No puede pasar que lo real sea mayor que lo ideal. Cuando hablamos de lo ideal es al 100%. Ya lo real ya es cuando hay pérdida de más cosas. Entonces, fíjense que esta presión real siempre va a ser menor que la presión ideal. La presión ideal es de 11,189 atm y mi presión real es de 10,70. Primera regla que siempre va a ser mayor. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de materia cuando hablamos de un gas real? Cuando aparece Z, que habíamos dicho el sábado, en este otro ejercicio que habíamos hecho, ¿por qué la masa final o la masa cuando se aplica el gas real es menor que la masa inicial cuando se aplicaba como si fuera gas ideal? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Cuál es la propiedad que tiene el gas a comparación del líquido? Que el gas se comprime. Que el gas se comprime, el líquido es incompresible. Si ustedes quieren comprimir 4,59 kilogramos de agua, no va a poder porque es incompresible. Pero el gas sí, yo lo puedo comprimir. Y eso es debido a este valor, el valor de Z, que me indica lo máximo que va a poder comprimir, que es el factor de compresibilidad. Con ese factor es lo máximo que va a poder comprimir la masa, la cantidad de materia. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace esta Z. Va a llegar a un punto y ya no va a ceder. Ese es ese punto, que depende del valor de Z. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Perfecto. Este otro ejercicio. Me dice, para cierto gas de Van der Waals, las constantes son, me da la constante de atracción y de repulsión. La constante de atracción 6,65 litros al cuadrado por atm sobre mol al cuadrado y B que es 0,055 litros sobre mol. ¿Qué me pide? Hallar el trabajo máximo reversible para 5 moles de gas que se expande desde 5 litros a 50 litros a 350 grados Kelvin. Me pide el inciso B, hallar la variación de energía interna y el calor en este proceso. Me pide primero que determine el trabajo máximo reversible. Cuando hablamos de un proceso reversible es que puede sufrir varias transformaciones, pero vuelve a su estado inicial. Y me pide que determine la energía interna y el calor producido por ese proceso. Entonces, de datos yo tengo las constantes de A y de B, la constante de atracción y la constante de repulsión, que es 6,69 litros al cuadrado por atm sobre el mol al cuadrado, la constante de atracción entre moléculas, y la constante de repulsión, que es 0,057 litros sobre mol. La cantidad de materia que yo tengo en este caso, ¿cuánto sería? ¿Será que son 2 moles o cuánto sería? ¿Qué dice? 5 moles, ¿no? Entonces voy a tener 5 moles ahí. ¿Qué más? Se expande desde 5 hasta 50 litros. Entonces mi volumen inicial va a ser 5 litros hasta 50 litros, que es mi volumen final, lo que va a expandir. A una temperatura, entonces en el proceso que hace la expansión de 5 a 50 litros,
la temperatura permanece constante a 350 grados Kelvin. Entonces aquí le coloco 350. Me pide el trabajo, la energía interna y el calor. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, yo sé que el trabajo es igual a presión por diferencial de volumen. Y como es un trabajo, va a haber desde un volumen 1 a un volumen 2, un diferencial de volumen. Entonces, yo sé que la aplicación de la ecuación de Van der Waals es presión más la constante o el factor de corrección debido a la presión por el volumen menos la constante debido al factor de corrección al volumen igual al número de moles por el universal por la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto que está aquí multiplicando pasa a dividir y esto que está sumando va a pasar a restar. Y me genera esta ecuación de presión. ¿Qué voy a hacer? Esta presión de acá lo voy a reemplazar acá. Y me va a quedar de esta manera, que el trabajo va a ser desde un volumen 1 a un volumen 2. Y fíjense que cambié la presión por esto. El número de moles por el área universal por la temperatura sobre el volumen menos el número de moles por la constante de corrección debido a la repulsión, menos la constante debido a la atracción entre moléculas por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Por todo eso, diferencial de volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que aquí tengo una suma, una resta, entonces yo voy a tener la posibilidad de fraccionarlo en dos integrales. Entonces, integro para esto y integro para esto. La diferencial para este y para este. Entonces, este diferencial va a pasar acá. Fíjense que el número de moles, el R universal y la temperatura son valores constantes. Sale fuera de la integración. Y me queda la integral de un volumen 1 a un volumen 2 del diferencial de B sobre el volumen menos el número de moles por el factor de corrección debido al volumen, que sería B, que es el factor de corrección debido a la repulsión, menos la constante de atracción entre moléculas, también es un valor constante, el número de moles también, y la única variable sería el volumen al cuadrado. Entonces va a ser la integral de un volumen 1 a un volumen 2 del diferencial de volumen sobre el volumen al cuadrado. Y esto voy a integrar. La integral de esto, de B sobre B, es el logaritmo natural. Como tengo esa constante, va a ser la misma constante que la voy a generar ahí. Entonces, la constante lo dejo adelante. La integral de esto va a ser el logaritmo natural de B menos el número de moles por B, desde un volumen 1 a un volumen 2. Menos la constante de atracción por el número de moles al cuadrado, por la integral de esto va a ser el volumen a la menos 1 sobre menos 1, desde un volumen 1 a un volumen 2. Este menos 1 lo saco afuera y este menos por menos me va a dar más. Y me queda este B a la menos 1, lo puedo pasar como 1 sobre B. Y ya tengo de esta manera más simple para poder reemplazar. Como va de un rango de un volumen 1 a un volumen 2, voy a aplicar eso. ¿Qué va a ser? La multiplicación de esta constante por la diferencia del logaritmo natural del volumen 2 menos el volumen 1. Pero como tengo una resta del logaritmo, yo también recuerdo que cuando aplico una resta del logaritmo, es lo mismo que diga el logaritmo de A sobre B. Entonces, esto sobre esto. Y lo voy a poner. Volumen 2 menos el número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión sobre el volumen 1 menos el número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión. Y en este otro caso va a ser 1 sobre el volumen 2 menos 1 sobre el volumen 1. Y ya está reemplazado la integral. ¿Qué es lo que debo hacer? Reemplazar los valores que tengo de acuerdo al ejercicio. ¿Qué datos yo tengo en el ejercicio? La cantidad de número de moles son 5 moles. El R universal es 0,82 litros por atm sobre mol grados Kelvin. La temperatura, 350 grados Kelvin. Ahora, mi volumen 2 es 50 litros. Mi volumen 1, 5 litros. Ahora, fíjense que ahora la constante
que voy a tener acá, este valor ya lo tengo, y la constante de B también es un valor, 0,055 litros sobre mol. Aquí sería 0,55. Que también ya lo tengo determinado. La constante de atracción es 6,65. Aquí sería 6,65. Y aquí es 0,055, lo que me dice el enunciado. Entonces aquí lo voy a cambiar por 65. Litros al cuadrado por ATM sobre mol al cuadrado por el número de moles al cuadrado. Son 5 moles al cuadrado. Desde un volumen 2, que es 1 sobre 50 litros, menos 1 sobre 5 litros. Y ya está todo reemplazado. Todo sería dato. Aquí sería 5 moles. Y aquí también sería 5 moles. Todo sería dato. Reemplazaría, determinaría mi trabajo, ¿no? En litros por ATM. Y luego un ATM equivale a 24.22 calorías para llevar a calorías. ¿Me dicen cuánto le sale en ATM por litro, por favor? ¿Cuánto le sale? A mí me salió 307.8. Ahí está. ¿A los demás les sale lo mismo? Y ahora lo multiplico por 24.22 para que me salga en calorías. Para poder hacer la suma entre sus equivalentes, ¿no? El calor siempre lo voy a medir en calorías o la energía. Y el trabajo puede ser en ATM por litro, newton por metro, así sucesivamente, ¿no? Me dicen cuánto les sale. Me sale 7.455 con 45. Perfecto. Entonces ya tengo ya el trabajo. Ya determiné mi trabajo reversible. Ahí va el primer inciso. Ahora me pide el inciso de la energía interna y me pide también el calor. ¿Qué hago para aquello? Para la variación de energía interna, esta es la ecuación de la ecuación derivada de donde nace todos los parámetros. Que me dice que la variación de energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por el diferencial de temperatura más la derivada de la energía interna con respecto al volumen en función de la temperatura por el diferencial de volumen. ¿Qué quiere decir? Entonces, esta energía interna, ¿de qué depende? Del volumen y de la temperatura. Aquí, eso es lo que se ve reflejado en esta ecuación. Ahora mi pregunta, si el proceso es isotérmico, cuando va a hacer esta expansión
de 5 a 50 litros, ¿la temperatura cambia o no cambia? No cambia. No cambia. No cambia. Entonces, cuando yo reemplace, este diferencial de temperatura significa que es una variación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, ¿no? Sí, Es lo que ustedes le enseñan en cálculo 1 y en física 1 también. Como es una variación, significa temperatura 2 menos temperatura 1. Pero como la temperatura es constante, 350 menos 350, ¿cuánto me da? Cero. 0. Y cualquier cosa multiplicado por 0 siempre va a ser 0. Pero, Entonces, esto se vuelve 0. Pero esto no, porque sí va a haber una variación de volumen de 5 a 50 litros. Entonces, esto lo tengo que determinar. ¿Y qué hago para poder determinar esto? Primero necesito saber a qué es igual la derivada de la energía interna con respecto al volumen en función de la temperatura. Es igual a la temperatura por la derivada de la presión con respecto a la temperatura en función del volumen menos la presión. Ahora, ¿de dónde saco esto? ¿Cuál es la presión que voy a derivar o poder determinar? De acá, de la ecuación inicial que habían tenido anteriormente, que es esta, que es la ecuación de Van der Waals, solamente despejada la presión. Ahora, fíjense que voy a derivar esta presión en función de la temperatura. Ahora, mi variable dependiente sería presión, mi variable independiente es la temperatura. Esas serían mis dos variables. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí, ingeniero. sí. Ahora, si derivo esta parte en función de la temperatura, ¿qué me quedaría? Solamente esta parte. Es como si fuera, como si P fuera Y y T fuera X. ¿Qué me quedaría? El número de moles R universal, el volumen menos el número de moles y el factor de corrección por la repulsión son constantes. Tengo una constante multiplicado por una variable. Si yo derivo constante por variable, derivo la variable. En este caso su derivada de Solo esto quedan constantes. solamente queda la constante. Porque la derivada de t va a ser 1. Porque está elevado al exponente 1. Entonces 1 menos 1 me queda 0. Entonces voy a tener t elevado a la 0 me da 1. Y va a ser multiplicado por el valor de la constante. Solamente me va a quedar la constante. Ahora, si derivo esto en función de la temperatura, ¿cuánto va a ser la derivada de esto? 0. 0, porque no tengo la variable, entonces esto se vuelve 0. Entonces me va a quedar que esta derivada de acá con respecto a la temperatura en función del volumen va a ser esto. El número de moles por el N universal sobre el volumen menos el número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión. Entonces esto lo voy a reemplazar acá. Ese valor lo voy a meter aquí. Y al meterlo voy a tener la derivada de la energía interna con respecto al volumen en función de la temperatura va a ser igual a la temperatura por la derivada de la presión con respecto a la temperatura, que sería esto, el número de moles por el R universal sobre el volumen menos el moles por el factor de corrección debido a la repulsión, menos P. ¿Y cuánto vale P? Todo esto. El número de moles por el R universal por la temperatura sobre el volumen menos el número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión, menos la constante de atracción por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Y ahora fíjense, esto y esto son iguales o no son iguales.
Son. que son solamente con signos diferentes. Este es positivo y este es negativo. Entonces, esto menos esto se vuelve cero y este menos por este menos se vuelve positivo y me queda solamente este valor, que va a ser la constante de atracción molecular por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Y ya tengo mi derivada de la energía interna con respecto al volumen en función de la temperatura. Y eso es lo que me faltaba acá. Entonces agarro y lo reemplazo. Entonces la variación de energía interna va a ser la constante de atracción por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado por el diferencial de volumen. Y de aquí voy a encontrar la variación de energía interna. Esto es constante, la variable sería el volumen 2. Entonces voy a reemplazar la integral de diferencial de volumen sobre el volumen al cuadrado desde un volumen 1 a un volumen 2. Y la integral de esto va a ser menos 1 sobre b. Este menos que está aquí lo saco fuera como si fuera negativo acá. Y esto va a ser 1 sobre el volumen 2 menos 1 sobre el volumen 1. Y reemplazo. ¿Cuánto vale mi constante A? Menos 6,65 litros al cuadrado por ATM sobre mol al cuadrado. El número de moles sería 5 moles. Y va desde un volumen 2, que es de 50 litros, a un volumen 1 de 5 litros. Y de esa manera determino la energía interna. Me dicen cuánto le da. Que va a ser otro valor. Da 29.9. ATM por litro, lo multiplico por 22.22 para llevar a calorías. Y me dicen cuánto le sale. $724.178. ¿324? 724,178. 178. Sí. Bien. Y una vez que tengo mi energía interna y mi trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplico la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna. Este trabajo que está restando pasa al otro lado a sumar y ya tengo despejado el calor. ¿Tengo la variación de energía interna? Sí, lo acabo de encontrar. Que para mí vale 724,178 más el trabajo. Y el trabajo que yo tengo es de 7.455. 455,45. Ahí está. Y sumo, ¿no? Calorías con calorías se suman y me dice cuánto le da el calor. 8.179.628. Ahí está. Y ya tengo entonces el ejercicio terminado. ¿Se ha entendido o hay alguna duda hasta acá? ¿Se ha entendido, ingeniero? Perfecto.
Ingeniero, una pregunta. Hace rato dijo la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Dijo, ¿no? Sí, porque también Eh, puede haber para un sistema abierto también. ¿Cuál es es la sistema diferencia? cerrado cuando no, ¿cuál es el concepto de sistema cerrado? Cuando no hay transferencia de materia. Pero sí de energía, ¿no? Hay transferencia, pero tiene energía, correcto. Hay transferencia de energía, pero no de materia. También yo como sé que esto es cerrado, este ejercicio. ¿Qué sustancia estoy trabajando? Un gas. Energía. Un gas. Y si es un gas, ¿será que yo lo puedo mantener el gas en sistema abierto? ¿Será que si yo abro la garrafa, el gas se queda dentro de la garrafa o sale? Se sale. Se sale, se mezcla con el aire y hay una mezcla de gas. El aire es una mezcla de gas donde hay nitrógeno, hidrógeno y demás sustancias en distintas proporciones, ¿no? Es lo mismo, digamos. Entonces, para poder contener solamente esas sustancias de nitrógeno, tiene que ser un sistema cerrado. Por eso es que le aplicamos esto. ¿De acuerdo? Eso siempre se representa como un émbolo, así como con el, con el pistón, así. Puede ser, puede ser que sea lo que ustedes dicen, que sea así, un cilindro, digamos acá. Y aquí ponga esto, digamos, ahorita lo voy a poner para que se den cuenta. Llega esto de acá, ¿no? Esto sería un sistema abierto, porque no tiene una tapa. Este sería un líquido, si se puede contener en un sistema abierto. Pero en un gas, si yo dejo esto, se va a evaporar, se va a mezclar con los demás gases, y eso va a depender también de la densidad, del peso que tenga la sustancia. Pero para que sea sistema cerrado, no tiene que tener salida. La materia que está dentro del sistema se queda en el sistema. Ya sea que esté ahí justamente en el tope o esté en la parte superior, pero se queda contenida dentro de este sistema. No sale la materia ni tampoco ingresa. Eso es lo que te dice el sistema cerrado. Ahora, puede ser un cilindro de émbolo que se mueva o puede ser un recipiente rígido que ya tenga el volumen definido. ¿De acuerdo? Son tres sistemas, ¿no, ingeniero? Sí. ¿Cuáles son, a ver, los tres sistemas? Cerrado, abierto y aislado, ¿no? Correcto. El aislado ¿Cuál de la es combinación, creo que el cerrado y el abierto, ¿no? No. Sistema cerrado. Hay transferencia de energía, o sea que puede ingresar calor, o puede ser que sea esto un cilindro émbolo. Aquí yo le ponga un cilindro émbolo acá. Vamos a suponer que eso sea un cilindro émbolo. Ahí. Si es un cilindro émbolo, esto se va a mover. Y si se mueve, hay un cambio de volumen, va a haber trabajo. Entonces, puede ingresar calor o puede ingresar trabajo, pero la materia no cambia. No va a haber pérdida de materia. La masa es constante. Ahora, en sistema abierto, esto se encuentra abierto. No va a haber algo que le impida. Puede salir o ingresar la materia. Puede ser un claro ejemplo que pongamos como un émbolo, digamos. Vamos a suponer esto. En este caso. Esta sería una tobera, que es un ejemplo básico. Aquí va a ingresar una materia. Y por aquí va a salir la misma materia, pero por unidad de tiempo. Entonces aquí ingresa masa y sale masa. Y entra calor y puede entrar también trabajo, dependiendo del tipo de aparato que
que vamos a ver más adelante, vamos a ver los aparatos para el sistema aislado. Pero en este caso, ingresa la materia y sale la materia. Un ejemplo es una bomba, una turbina. Son aparatos que están de ciclo, porque también puede ser que trabajen con gas, como puede ser que trabajen con líquido. Pero todo ese ciclo, cuando se toma incompleto, es un sistema cerrado. Ahora, si es un sistema aislado, un ejemplo de sistema aislado, es que no va a haber transferencia ni de materia ni de energía. Aquí hay transferencia de energía, pero no de materia. Aquí hay transferencia de energía y de materia. Existe transferencia de ambos. Y en el sistema aislado no hay transferencia de ninguno. Por ejemplo, que este sea mi sistema. Ahí está. Aquí está la sustancia y por estas paredes que son herméticas no hay transferencia de energía. Y como el volumen está definido, tampoco hay trabajo. No hay calor ni trabajo. Eso es lo que es sistema aislado, porque no hay transferencia ni de materia ni de energía. Un ejemplo de sistema aislado, ¿dónde lo aplicamos? Un termo. ¿Ustedes qué hacen con el termo o su heladera directamente? ¿Será que la temperatura dentro de la heladera es lo mismo que está afuera en el ambiente? ¿Sí o no? No, no. ¿Y han visto cómo está compuesto ese sistema de su heladera? Fíjense que tiene un motorcito abajo, un compresor, y aparte de atrás tiene como serpentines que ustedes vieron en química general. Va unos tubos cruzados que va en la parte del motorcito. Todo ese sistema es un sistema de refrigeración. Y fíjense que las paredes de la heladera no son delgadas, son gruesitas nomás. Lo mismo que esto. Ustedes cuando lleguen a la parte de industriales 1 o máquinas de refrigeración, ahí van a ver lo que es los sistemas de refrigeración, qué ocupo de materiales que sean herméticos para aislar el calor. Mayormente ustedes van a entrar a trabajar en frigoríficos, algunas empresas que hacen helado o demás. Entonces tienen que saber qué tipo de material debo ocupar, cómo puedo aislar el calor o también cómo lo puedo concentrar. Toda esa parte lo van a ver más adelante. Pero la base de termo sí es importante. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora sí. Este es otro ejercicio de la siguiente manera. Me dice, usando la ecuación de Van der Waals, determine el valor de Z para el CO2, que es dióxido de carbono, de una temperatura de 273 grados Kelvin, considerando que se hace uso de un recipiente de 1 litro y el uso de 1 mol de gas para el CO2. La constante de A es de 3,59 atm por litro al cuadrado sobre mol al cuadrado y B es igual a 0,0427 litros sobre mol. ¿Qué es lo que me pide? Que utilice la ecuación de Van der Waals para encontrar el valor de Z. ¿Qué hago entonces para aquello? Primero anoto los datos, tengo la constante de A y tengo la constante de B. Primero voy a aplicar para un gas real, que es presión por volumen, Z, número de moles por R universal, por la temperatura. Sobre la presión ideal, que es presión ideal, volumen, número de moles por el R universal, por la temperatura. Y ahora fíjense, la temperatura es la misma, se simplifica. El R universal es el mismo, se simplifica. El número de moles es el mismo. Y el volumen también. Entonces, ¿qué me da? Que la presión real sobre la presión ideal me da el factor de corrección, Z. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí. Bien. Una vez que yo ya tengo esto, entonces, ¿qué voy a aplicar? Aplico la ecuación de Van der Waals y aplico la ecuación de los gases ideal. ¿Qué voy a aplicar para la ecuación de los gases ideal? Que la presión ideal es igual al número de moles por el área universal por la temperatura sobre el volumen. ¿Número de moles cuánto es? Me dice que es un mol. El área universal 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin. La temperatura 273 grados Kelvin. El volumen 1 litro. Y le va a dar que la presión para el gas ideal es de 22,39 atm. ¿Me dicen si le sale solo? Ingeniero, una pregunta, ¿es necesario igualar las dos ecuaciones de presión real y presión ideal? En este caso, lo que debemos hacer es encontrar el valor de Z. Para encontrar el valor de Z necesito esto. No es necesario, también puedo aplicar otra forma de cómo encontrarlo, sí se puede, pero tengo que irme por el camino más fácil siempre. En este caso, para mí, este sería el camino más fácil, sabiendo que la relación de la Z, que es el factor de complicidad, es la presión real sobre la presión ideal. Listo, gracias. Ahora, ¿le sale ese valor? Sí, ingeniero. Ahora, aplico la ecuación de Van der Waals, que la presión real, fíjense que era igual al número de moles por el área universal por la temperatura sobre el volumen menos el número de moles por el factor de corrección de repulsión menos la constante de atracción de corrección por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Reemplazo, número de moles un mol, área universal 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin por la temperatura 273 grados Kelvin sobre el volumen 1 litro menos el número de moles que sería un mol por la constante de repulsión que es 0,0427 litros sobre mol menos la constante de atracción que es 3,59 atm por litros al cuadrado sobre mol al cuadrado por un mol al cuadrado sobre un litro al cuadrado. Y le va a dar que la presión real es de 19,79 atm. Me dicen si le sale ese valor. Sí, ingeniero, 19,794. Sí, lo mismo. Ya, vamos a poner más entonces. Ahí está. Ahora, una vez que ya tengo eso, encuentro el factor Z de composición, que va a ser la presión real 19,79 sobre la presión ideal 22,39. Fíjense que la presión ideal siempre es mayor que la presión real. Y le va a dar 0,88 el factor de compresibilidad. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, ingeniero, sale. Ahora, para determinar el error, ¿cuál es la fórmula para determinar el error? El error va a ser igual al factor de complejidad Z si el gas es ideal, sabemos que vale 1, menos Z real que acabo de encontrar sobre Z ideal. Entonces va a ser 1 menos 0,88 dividido entre 1 le va a dar 0,2. Y ese es el porcentaje del error que va a haber. Si quieren porcentaje, solamente lo multiplico por 100. Me dicen si les sale ese valor. Sí, ingeniero, sale. Perfecto.
¿Hasta acá se ha entendido este ejercicio o hay alguna duda? No es tan largo, pero sí de razonamiento. ¿Se ha entendido? Ingeniero, una pregunta, al momento de resolver el ejercicio, ¿es necesario ponerlo con todas ¿Sus unidades? con todas sus unidades? Sí, sus unidades. No es importante, solamente que no te olvides de poner al final. Por ejemplo, que ustedes agarren y pongan 19,794, no le pongan nada acá, ya estaría mal, digamos, porque tengo que decir en qué viene esa presión, en atmósfera, en bar, en ATM, distintas unidades. Eso sí tengo que mencionar. Pero cuando se hace este cálculo de acá, no es necesario. Pero sería lo ideal, digamos, porque tampoco es tan largo. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Para los que no estuvieron, voy a explicarle uno de estos de arriba. Este de acá. Este otro ejercicio que ya lo expliqué anteriormente. ¿Qué masa de etano habrá en un cilindro de gas cuyo volumen es de un pie cúbico? Si el gas se encuentra a 37 grados centígrados y 2015 psi de presión, mediante la ecuación del gas ideal y el factor de composición Z. Me dice que determina esos valores. Entonces, lo primero que debo recordar es el tipo de sustancia, que es etano. Me da un volumen de un pie cúbico. Yo recuerdo que un metro cúbico equivale a 35,315 pie cúbico. ¿De dónde saco este valor de conversión? ¿De dónde sale? Ahorita le voy a mostrar de dónde sale ese valor. Ustedes tienen el libro del Sengel, ¿cierto? Ya. Yeah. Tienen este libro, ¿cierto? Del Sengel. Y van a buscar en volumen. Densidad, aceleración, fuerza, masa, presión, volumen específico, volumen. En un metro cúbico hay 35,315 pies cúbicos. ¿Se logra ver? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces hago esa conversión en el ejercicio. Transformo entonces de pie cúbico a metro cúbico. Y le va a salir 0,0283 metros cúbicos. Luego, estos 37 grados centígrados lo llevo a grados Kelvin, que le debo sumar más 273 para los 310 grados Kelvin. Me dicen si le salen esos dos valores. ¿Le sale?
Ingeniero, una pregunta. ¿sí? ¿Es 1 por 1 sobre 35,315? Sí. Me sale 0,3. Ah, no, creo que me estoy buscando el multiplicado. Sí, está bien. Ya. Ahora sí. Y una vez que ya tienen Sí, todo está bien. esto, llevan esta presión de 2015, PSI lo llevan a kilopascales. ¿Y qué hacen? También lo buscan acá. Eso es presión. Y aquí está, ¿no? Lo que voy a transformar es de PSI a kilopascales. Y busco donde esté PSI. Un PSI equivale a 6,894757 kilopascales. Ahí está. O lo transformo de igual manera. Lo vuelvo a hacer si quieren, pero me tiene que ser igual lo mismo. Un PSI equivale a 6,89 4757 kilopascales. Ahí está. Me dicen cuánto le sale. A mí me sale 13,892,93. Ya. Ahí. Ocupé distintas formas de conversión, pero fíjense que no varía mucho. Ahí está. Luego, ¿qué hago? La sustancia es etano, que es 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno. Lo puedo buscar si quiero saber la masa molar directamente de la tabla que yo tengo aquí, ¿no? Busco lo que es el etano. Carbono 2, hidrógeno 6, su masa molar aparente es de 30,07 y su área específico es de 0,2765. Aquí ya tengo la masa molar. ¿Qué es este valor que yo tengo acá? 30,07 kilogramos sobre kilomol. Y el área específico es el área universal sobre la masa molar. Entonces, ¿qué es este valor que también ya lo tengo acá ya tabulado? 0,2765. 0,2765 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. ¿Lo puedo determinar este valor? Sí. ¿De dónde sale ese valor? Sale de esta tabla periódica que usted ya lo tiene. Carbono, 12,011. ¿Y cuántos átomos de carbono son? 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno. Entonces, digo 2 por lo que vale el peso molecular del carbono, 12,011, más los 6 átomos de hidrógeno. Y a ver cuánto vale el hidrógeno. 1,008. 1,008. Da igual. Y fíjense que ahí está el 30,07, que es el mismo valor que está aquí. 30,07. ¿Se entendió? Sí, ingeniero.
Bien. Una vez que ya tengo esto, determino la ecuación del gas ideal, que es presión por volumen igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Y yo también recuerdo, como sé que el R específico es el R universal sobre la masa molar aparente, entonces yo recuerdo que el número de moles aquí es igual. ¿Qué es igual al número de moles? Masa sobre masa molar. Correcto. Entonces, esta masa molar ya lo representé acá. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Cuando yo ya agarro y hago esto, lo que estoy haciendo en sí es esto. Lo voy a reemplazar por lo que acabo de anotar. La masa sobre la masa molar. Y la masa molar sobre el RU sobre la masa molar aquí es igual al R específico. Entonces me queda solamente la masa por el R específico por la temperatura. Y de aquí yo despejo la masa. Entonces el R específico por la temperatura que están multiplicando acá pasan a dividir al otro lado. Y encuentro la masa. La presión 13.892,93, que es lo que acabamos de sacar nosotros. Kilopascales por 0,0283 metros cúbicos sobre el R específico 0,2765 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin y la temperatura de 310 grados Kelvin. Me dicen si le sale esta cantidad de masa, 4,59. Auxi, una pregunta. Sí. Ahí hay R con el subíndice de U y después se convierte a R subíndice E. ¿Cómo hace eso? Para lo que no tomaron atención es esto. Este R, esta masa molar, con este R específico, diré el R universal, me da eso. Si yo divido RU sobre M, es esto, el R específico para cada, la constante para cada gas, que es el R universal sobre la masa molar. Vamos a ver. Ah, ya. Bueno, quería sacarlo, pero ya. ¿Qué es esta división que ustedes tienen acá? Para encontrar este valor de R específico que tengo acá para el etano, de 0,2765 que están acá para cada sustancia, nace de esto, que el R específico es igual al R universal sobre la masa molar. Este es mi valor de R específico, 8,31447. Entonces anoto. 8,31447 dividido entre la masa molar del etano, que es 30,07. Pero igual, y aprieto SD, ahí está. 0,2765. 0,2765. Ese es mi R específico. Ahora sí. Perfecto, Auxi, gracias. De nada. Ahora sí. ¿Me dicen si le sale esa cantidad de masa? 4,59. A mí me sale 4,586. Ahí está. Bien. Una vez que tengo esa masa, ¿qué hago? Determino el factor de compresividad Z. ¿Y cómo determino ese factor Z? Primero recuerdo que yo tengo de dato temperatura y presión. Entonces, y tengo la sustancia, que es etano. Entonces determino el factor de compresividad a través de la temperatura reducida y la presión reducida. ¿A qué es igual a la temperatura reducida? A la temperatura de dato sobre la temperatura crítica. ¿A qué es igual a la presión reducida? A la presión de dato sobre la presión crítica. ¿De dónde saco esta temperatura crítica y esta presión crítica?
¿De dónde saco esos valores? De la tabla. De la tabla. Aquí está. Fíjense, propiedades del punto crítico. Entonces agarro, y esto es para los gases reales. Entonces, una vez que yo tengo eso, busco el etano. Aquí está el etano. Su temperatura crítica, 305.5, y su presión crítica, 4,48 megapascales. Copio esos valores. Ahí está. 4,48 megapascales y 305,5 grados Kelvin. La temperatura de datos es 310 grados Kelvin y la presión de datos es 13,89 megapascales. Reemplazo me va a dar 1,015, la temperatura reducida, y la presión reducida 3,1. Me dicen si les sale esos dos valores. La temperatura reducida me sale 1,014. Ya. Ahí 3,1, ¿no? Ya. Bien. Una vez que ya tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito determinar Z. ¿Y cómo determino? Dice que debo determinar por tabla. Y sí, por tabla lo vamos a determinar. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a entrar a esta tabla y voy a buscar la gráfica de Nelson-Over, que es para la aplicación de los gases reales. Y voy a entrar con la presión reducida que sea mayor a 1. Ahorita vamos a ver cómo se aplica esto. Aquí está, fíjense. La gráfica del Nelson-Over. Gráfica generalizada de complejidad de Nelson-Over. La presión reducida, que es la presión de datos sobre la presión crítica. La temperatura reducida, que es la temperatura de datos sobre la temperatura crítica. Y el volumen reducido, que es el volumen de datos sobre el R específico por la temperatura crítica por la presión crítica. Ahora, ¿cómo yo sé que si voy a ocupar esta gráfica? Me dice, para presiones bajas de 0, que sean mayores a 0, pero menores a 1. ¿Cuánto es mi presión reducida? 3.1. ¿Es mayor a 1? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta no me sirve. Debo ocupar la siguiente. Para presiones intermedias, mayores a 0, pero menores a 7. 3 es menor que 7. Sí. Entonces, esta es la que voy a aplicar. Entonces, agarro y voy a buscar la presión. Estas son líneas de temperatura. Fíjense que esta, curviada, son líneas de temperatura reducida. De 1, 1.5, 1.10, 1.15, 1.20. Y estas líneas curviadas segmentadas, por si acaso lo voy a hacer un poquito más grande para que se note. Ahí. Estas líneas segmentadas son volúmenes reducidos, que van de 4, 4,45, 0,5, 0,6, así sucesivamente. Y llegan hasta un máximo de 1. Si llega a 1 es un gas ideal, pero si es menor a 1 es un gas real. Puede ser mayor o menor, pero si es 1 es un gas ideal. Ahora sí. Ahora en este caso nosotros tenemos que entrar con los datos que me da el ejercicio. Ahí.
Ahora, me da lo siguiente. Me dice, vamos a hacer un poquitín más grandecito, a ver. Ahí. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio en sí? Me da una presión reducida de 3,1 y una temperatura de 1. Entonces voy a anotar eso. 3,1 y 1. Entonces voy a anotar acá y voy a hacer esto. Viene de 3,1, aquí está 3 y este 3,5. Hasta aquí, ¿cuántas divisiones hay? 10. Entonces voy a tomar que acá sea 3,1. Hasta la línea donde la temperatura reducida sea 1, que es la primera línea. Ahí. Y de ahí voy a trazar una línea horizontal hacia el costado para determinar el valor de Z. Entonces, ya determino el factor de Z que va a estar entre 0,4 y 0,5. ¿Cuánto va a valer Z? Ahí. .44. Bien. Entonces, eso mismo es lo que está acá. Voy a quitar esto. Y se van a fijar que está lo mismo aquí. 0,44. ¿Ahora se entendió de dónde sale este 0,44? Sí. Sale de aquí, ¿no? De esta tabla, de esta gráfica. Y ya cuando ya está todo eso, ya no lo vuelvo a ocupar, lo voy a borrar. Ingeniero, una pregunta, sube hasta arriba, ¿hasta qué temperatura dijo? Ya. Esto es para presiones entre intermedias, que son las presiones de menores a 7, pero mayores a 0. En esta otra, para presiones menores a 1, pero mayores a 0. ¿De acuerdo? Esta es la condición para primero ver cuál voy a ocupar, cuál de la gráfica. Todas estas líneas segmentadas, punteadas, son volúmenes reducidos. Y estas líneas continuas son líneas de temperatura reducida. ¿De dónde saco para este ejercicio? Me da los valores siguientes. Lo que me dice es una presión reducida de 3,1 hasta una temperatura de 1, que es la temperatura reducida. Entonces voy a ir donde choca con la temperatura de 1. Esta es la temperatura de 1, toda esa línea. Entonces de ahí trazo horizontalmente hacia el costado. Y ya tengo ahí mi presión reducida. Ahí tendría presión reducida, esta es mi temperatura reducida y este es el valor de Z, que es 0,44. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahí está. Y ya con eso ya tengo este valor. Y termino con la ecuación del gas real, que es presión por volumen, la masa Z por aire específico, que es del etano, por la temperatura. Esto ya lo habíamos determinado, presión por volumen por aire específico por T, va a ser igual a la masa M, que ya habíamos encontrado anteriormente. En este caso va a ser la masa sub I sobre Z. Y yo lo que quiero es la masa sub I. Entonces, esta Z que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar para determinar la masa final. Mi masa final va a ser igual a Z, que es el factor de compresividad, por la masa. 0,44 por 4,586 sería para nosotros. ¿Cuánto le va a dar la masa?
2,017. Es lo mismo. ¿Cuánto? 2,017. Ahí. Y ya está. Y la masa es lo que va a comprimir. Que lo que dice es que lo máximo que va a poder comprimir a esta presión de dato y a esa temperatura va a ser esta cantidad de masa. Lo que comprime ese factor debido a esas condiciones, ¿no? De presión y de temperatura. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Ahí está. Este ya es lo mismo que habíamos hecho anteriormente. El plazo de 2 en 1. Lo pusimos. También ya lo hemos hecho. Ahí está. Bien. Voy a explicarle uno de estos más. Este. En este otro caso me dice, o vamos a hacer uno que sea más práctico. Ya. Voy a agarrar y lo voy a modificar esto. Y vamos a hacer eso. Ahora sí. Le voy a cambiar el componente y lo que voy a anotar acá va a ser benceno. Entonces, para que sea benceno, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser, aquí está el benceno, carbono 6, hidrógeno 6. Entonces aquí carbono 6, hidrógeno 6. Todo lo demás lo mantengo. Solamente estoy cambiando la sustancia. Benceno. Ahora, me pide que determine lo siguiente. 81 gramos de benceno ocupan un volumen de 0,45 litros a una temperatura de 58,7 grados centígrados. Determine la presión ejercida utilizando la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación de Van der Waals. Estos son los valores para determinar las constantes, tanto de repulsión como de atracción. Este es el R universal, 0,088 litros por atm sobre mol grados Kelvin. Si yo agarro la presión de espejo, sería esto. Esto que está multiplicando pasa a dividir, y esto que está sumando pasa a restar. Ahora, ¿qué hago? Tengo que buscar de dato la presión crítica y la temperatura crítica, que no me lo da. Esto no me lo está dando, por si acaso. ¿Cómo yo lo determino eso? Pues fácilmente entro a tabla y busco el benceno. Aquí está el benceno. Y esta es mi temperatura crítica y mi presión crítica. 562. Entonces mi temperatura es 562 grados Kelvin. Y mi presión crítica es de 4,92. Ahí está. Y esto no está en atm, sino está en megapascales. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Llevar de megapascales a atm.
¿Cómo hago para aquello? Utilizo la tabla de conversión, ¿no? Busco un ATM equivale a ¿cuánto? En megapascales, ¿cuánto sería? Si quieren kilopascales sería 101,325 kilopascales. Si es en mega, ¿cuánto sería? 101.325. Podría hacer esto también, para que sea más fácil. Si este está en mega y lo quiero llevar a kilo, ¿qué haría? Y ya está, ¿cierto? 4.900 kilopascales. ¿Cierto? Sí, porque kilo es por 10 elevado a la 3, ¿no? Sí, y mega a la 6. Entonces, ¿qué hago? Ahora sí transformo, ¿no? Un ATM, ¿a cuánto equivale? A 101,325 kilopascales. Ahí está. Y ya lo que me dé va a ser la presión crítica. ¿Cuánto le da la presión crítica? $48,556. Ahí está. Entonces ya tengo ya mi presión crítica. Y ya con eso determino lo que es el benceno. Para el benceno su masa molar aparente va a ser 6, que voy a colocar. Y va a ser lo siguiente. Aquí voy a multiplicar 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Aquí serían 6. Pero lo vamos a hacer exacto, ¿ya? En este ejercicio lo vamos a hacer exacto lo que es. ¿Cuánto tiene de hidrógeno? 1,08. Por 6. Y en el otro va a ser de carbono. 12,011. ¿Cuánto le da eso? El de carbono da 72.06. Ya. Del de abajo. 6.04. Ahora sumen eso, ¿cuánto le da? $78. 78.1. Y eso es lo que voy a poner acá. Y eso va a venir acá, ¿no? Donde el número de moles es la masa sobre la masa molar. Entonces sería 81 sobre 78.1. Gramo con gramo se van y me da en moles. ¿Cuánto me da el número de moles? 1.03.
y eso lo voy a dividir. El volumen molar es el volumen sobre la masa molar, que es 1.03. ¿Cuánto le da el volumen molar? 0.43. Ahí está. Y encuentra el factor de corrección para el gas real, que va a ser debido a la fuerza de atracción y de fuerza de repulsión, que es este valor. Ya hemos dicho que esta es una fórmula que se va a aplicar siempre en todos los ejercicios. Es lo mismo acá, ¿no? Y reemplazamos, ¿no? 27 por 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin elevado al cuadrado por la temperatura que es crítica. ¿Cuánta es la temperatura crítica? 562. Y la presión crítica es 48,556. Ahí está. Y me dicen cuánto le sale el valor de A. Y lo mismo acá, ¿no? Serían 562. Lo que le sale. Para el primero me sale 0.4. Nada más. Nada más. El otro. Cero coma uno. Y te pam, pam. Ahí está. Y una vez que está eso, solamente lo que voy a hacer es reemplazar la cantidad de número de moles, que es 1.03. El R universal, que se mantiene 0,082 litros por atm sobre mol grado Kelvin. La temperatura de datos, que es la misma, 331,7 grados Kelvin. Sobre el volumen de 0,45 litros. El número de moles, que ya lo encontramos, que es 0,3, 1,03. El valor de B, que sería 1,11. Ingeniero, ¿Sí? a mí en el A me sale un número muy grande. No te puedes salir. Sí. Puede ser. No, He equivocado acá. Le han puesto 18, eso, 18,45. 18,45. Eso es. Porque esto está elevado al cuadrado y no tiene Sí, que sí, valer. eso me di cuenta yo. ¿Le sale lo mismo? 18,45. Sí, aún sí eso sale. Bien, ahora sí. Entonces eso lo coloco acá. Ahora sí, el número de moles sigue siendo 1.03. Lo estoy reemplazando. Y el volumen se mantiene. Y lo que me salga de ahí va a ser la presión real. Ahí.
Número negativo me salió. ¿Seguro? Lo mismo le iba a decir, a mí me salió un número negativo, pero me salió menos 13,45. Sí, el mismo. Piensa que este está al cuadrado. ¿Te pusieron? Y este también. Sí, a los dos. A ver, vamos a comprobarlo acá. Sería 1.03. Por 0.082 por 331.7 dividido entre 0,45 1.03 por 0,11 menos 18,45 por 1.03 al cuadrado sobre 0,45 al cuadrado. Ya, está bien. Es ese valor. Como me lo he inventado, me ha salido así. 13, 45. ahí está. Esa es la respuesta. Ya si lo quiero convertir ya en otras unidades, ya simplemente lo tengo que reemplazar. ¿Se entendió el ejercicio? Ingeniero, una pregunta, pero ¿puede ser un valor negativo? ¿Es válido? Como lo he inventado, puede ser que sea válido. Es que directamente lo he hecho así al azar, digamos. Lo ideal es que me hubiera salido positivo, digamos. Pero en este caso me ha salido negativo. Listo, ingeniero. O si no, igual lo podemos cambiar un poquito. Lo que me ha dado es que este número es mayor que este. A ver, si el volumen le ponemos que sea Más o menos. 75. ¿Cuánto le da eso? Cero coma 728. Ya. Ahora eso lo voy a añadir acá. Ahora sí.
¿Qué sale eso? $9,2. Sí, ingeniero, sale ese valor. Ya. Eso le vamos a poner entonces. Ahora sí. Listo. Ahí estuvo. Ahora sí. ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda? ¿Se entendió, ingeniero? Entonces, ingeniero, en el momento del examen no va a dar con valores ya exactos, ¿no? No como el de ahora, el de hace rato. Correcto, va a ser con valores que sí o sí van a salir positivos, así. No va a ser nada ya. Por ejemplo, ahorita lo hice e improvisé, digamos, le cambié los datos a ver qué me da. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bien. Bien, para la última asistencia entonces, por hoy día, enciéndanlo su cámara, por favor. Ya todos se anotaron en el chat del Zoom, ¿cierto? Ingeniero, yo me cambié a mi laptop, pero de mi teléfono ya había puesto mi nombre, así que cuenta o... Cuenta, no pasa nada. Ya está todo registrado en el chat. Listo. Bueno, eso sería todo por hoy día. Mañana nos vemos para continuar con los otros ejercicios. Hasta aquí sería todo lo que es carrera. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Perfecto, ingeniero. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.